and the promise of God. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. But now in Jesus Christ, whom when you once were far away from, have been brought near by the blood of Christ. Efesios dice que nosotros estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. The book of Ephesians says that we are far from the citizenship of the promise of God. Pero Él nos acercó con la promesa de la esperanza. But He brought us closer through the promise of hope. Nosotros estábamos solos en el mundo. We were lost and alone in the world. No teníamos esperanza. We didn't have hope. Pero se dignó el Padre But then the Father de enviar a su único Hijo saw the need and sent His para Son morir en la cruz del to Calvario die on the cross of y rociar Calvary su sangre para que hoy puedas tener vida y vida en abundancia. and shed His blood so we can have life and have it abundantly. Eso es lo que Efesios dice. That is what Ephesians says. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. But now, in Jesus Christ, you were once far away and have been brought near through the blood of Christ. Por el regalo del Padre. By the gift of the Father. Es que hoy nosotros tenemos vida eterna. It is why we have Por el eternal regalo life. maravilloso. What a great gift He Alguien has tiene given que us. celebrar. Someone should celebrate. Alguien tiene que decir por amor a Dios. Someone should give Him praise. La Biblia lo dice ahí en Juan, en los evangelios de Juan 3:16, usted se lo sabe. Everyone knows this verse, John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomever believed in Him should not perish but have eternal life. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. So He did not send His Son in the world to condemn the world, but to save them through the world. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already. Alguien tiene que sentir el amor del Padre. Someone should feel the love of the Father. Dile a alguien, aleluya, yo necesito sentir el amor del Padre. Tell your neighbor, I need to feel the love of the Father. Ser padre no solamente es proveer. To be a father doesn't mean just provide. Ser padre también, aleluya, tienes que demostrar el amor. You should show the love. Aleluya, muchas de las veces, aleluya, nuestros hijos carecen de amor. Many of the time, our children Carecen de lack afecto. love, affection. Porque, aleluya, nosotros no tenemos amor por nuestros hijos. Because sometimes we don't show that love to our kids. Nosotros solo somos proveedores, We may be good providers, pero no le damos ese afecto a nuestros hijos. but we don't give that affection to our children. Y por eso nuestra generación crece una generación fría. This is why our generation is born in a Pero tienes que cold saber que el generation. Padre tiene amor. But you should know that the Father has love. Tienes que amar a tus You hijos. should love your children. La Biblia dice que el amor cubre multitudes de The pecados. Bible says that love covers a multitude of sins. Eso no quiere decir que el amor, aleluya, tienes que dejarlos que It pequen. doesn't mean that with love you let them sin. No, de ninguna manera. Not in any way. El amor tiene que ser, aleluya, en un término, aleluya, de poder aconsejarlos, de poder guiarlos. The love that you show them should be in terms of giving them great advice. and Hay teaching padres them. que nunca, aleluya, le dan un abrazo verdadero a sus hijos. There are parents that don't give true hugs to their children. Solo exigen. They only demand. Pero el Padre nos ama. But the Father loves us. Nos cambió. He changed us. Nosotros no éramos nada. We never won or gained anything. Pero dice que nos hizo hijos. But it says that He made Nos us children. adoptó. He adopted us. Ahora somos And hijos. now we are children Por amor. because of love. ¿Cuántos están entendiendo? Who's understanding today? Porque la Biblia dice que a los suyos vino. Because the Bible says He came for His own. Pero los suyos no le recibieron. But His own rejected Him. Pero los que le recibieron, But those who received Him, los ha hecho, le dio potestad He gave them the citizenship de ser hechos hijos. to be children. Hijo de Dios. Children of God. Si usted lo recibió, If you have received Him, usted es hija de
gozarte. You should be happy. Tienes que deleitarte. You should be delighted. Pero encontramos, aleluya, que todo eso lo hizo el Hijo también. But we see that Jesus also did this, the Son. Vemos un ejemplo del Hijo. We see an exact example of the Son. Porque Él se despojó de su trono. He left his throne. Se despojó de su reino. He left his kingdom Para venir a darte, aleluya, ese regalo glorioso. to give you that gift that is gracious. Hay hijos que son tan malos. To those children that are No quieren so obedecer rebellious. el consejo de sus padres. Those that don't listen to their parents. Tenemos un ejemplo en la Biblia. We have that example in the Jesús Bible. obedeció el consejo de su padre. Jesus obeyed the command of his Father. ¿Cuántos dicen amén? How many guys say amen? La Biblia dice que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. The Bible says that Jesus came to do the will of the Father. Eso es lo que la Biblia me enseña. That is what the Bible teaches us. Cuando usted ve Juan capítulo 6, When you see John chapter 6, a la altura del verso 38, verse 38. porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. For I have not come down from heaven to do my own will, but to do the will of whom he has sent me. Y esta es la voluntad de qué? Del Padre, And this is the will of the one that sent me, porque he descendido, dijo Jesús, del cielo because I had come down from heaven para hacer la voluntad del que me envió, to do the will of who sent me, para hacer la voluntad del Padre. to do the will of the Father. Jesús, aleluya, dice la Biblia, según Filipenses, According to Philippians, Jesus said que Él fue obediente hasta la muerte de cruz, that he was obedient all the way to the crucifixion porque Él era obediente a su Padre. because he was obedient to his Father. Abran Filipenses 2:8. Let's open up our Bibles to Philippians chapter 2, verse 8. El 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance of a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Cuando nosotros obedecemos, aleluya, la voz del When Padre, we listen to the voice of the Father, dile a alguien, nos va a ir bien. it's going to go great for you. Tell someone that. Por eso que cuando usted abre en Proverbios, This is why when you open Proverbs, encuentra, aleluya, a David dándole consejo a Salomón. you see the advices David gives to En Solomon. los primeros capítulos dice, hijo mío, si hicieras esto te va a ir bien en tu vida. You see in the first chapters, he tells him, son, if you Hijo do mío, this, si guardares los mandamientos, my son, if you save these si los things, pusieras por obras. if you work by them, you will see great things. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted abre Proverbios se da cuenta que un padre interesado que su hijo se dirija por el buen camino. When we see the book of Proverbs, you see a father interested in the business of his kids. Y tenemos un gran ejemplo de Jesús, And we have a great example in Jesus, que Él se despojó de su trono. that he left his throne. Hoy nosotros no queremos lidiar con nuestros viejitos Sometimes we don't even want to deal with our beloveds porque nos estorban. because we are annoyed by them or bothered. Pero Jesús, aleluya, se despojó de su trono But Jesus, the son, left his por throne obedecer a su Padre. because he obeyed his Father. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña claramente The word of God shows us clearly, y sigue diciendo que fue obediente hasta la cruz. and it keeps saying that he was obedient even Pero to ahí the está la cross. victoria. And that is a victory. Joven, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Young ones, you guys want to be good at life or good in life. ¿Quieres que nos vaya bien en la vida? Do you want to succeed? Obedece, Listen, obey, escucha, listen, para que Dios te exalte. so God can exalt you. Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesus was obedient all the way till ¿Y death. sabe lo que hizo el Padre? And you know what the Father did? Dice que le dio un nombre que es sobre todo He gave him a nombre. name above all names. Que toda rodilla y toda lengua confiesen que Él es el Señor. That all tongues and all language will confess that He is Lord. Dile a alguien, no vamos a recibir gloria Tell someone today, tell your neighbor, we're going to si receive somos glory. desobedientes. We're not going to receive glory if we're En la Biblia no disobedient. encontramos a nadie que fuera glorioso, desobediente. We never find anyone that's very disobedient and gifted. En la Biblia encontramos la obediencia. We find obedience in the Bible. Tenemos que ser obedientes. We need to be obedient. La generación de hoy no quiere obedecer. The generation of today doesn't want to obey.
Se cree autosuficiente. They think that they're sufficient, Se cree que lo puede todo. that they can do it all. Pero Jesús, que era Dios, But Jesus, who was God, obedeció al Padre. listened to the Father. Fue obediente hasta la muerte. He was obedient till death, Muerte de cruz. death of cross. Cuando él estaba pasando la agonía, When he was going through the moments, él dijo, Padre, he said, Father, es posible que pase de mí esta copa. if this cup shall pass, let it be through you. Él siempre, aleluya, obedecía al He Padre. always listened to the Father. Mi Padre y yo trabajamos. He said, my Father and I work together. Había una conexión. There was a connection. Se ha perdido la conexión de los padres We have lost that connection with parents hacia los hijos. towards their Pero children. dice la palabra de Dios que Él va a volver el corazón del hijo al padre y el padre al hijo, aleluya, en los postreros tiempos. ¿Cuántos dicen amén? And the word says that He will deliver the hearts of their children into their fathers and their fathers into their children. That is in the coming days. Mire lo que sigue diciendo en el verso 9. Let's Por lo continue cual Dios reading. también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. That at the name of Jesus every knee shall bow, and in heaven and earth and under the earth. Tienes que saber que ese nombre poderoso You should know that powerful name. tiene poder en los cielos, It has power in the tiene heavens, poder en la tierra, in the earth, tiene poder debajo de la tierra. under the earth. Por eso, aleluya, la obediencia, aleluya, te abre puertas. This is why being obedient opens doors for Cuando you. somos desobedientes se cierran las puertas. When you're disobedient, the door is closed for A you. ningún desobediente le va bien en esta vida. In this life, no disobedient person goes good. Pero Dios premia a los obedientes. God rewards those who are Alguien obedient. tiene que moverse con esta palabra. You should believe and move in Alguien this tiene que word. decir, Señor, yo necesito ser obediente. Tell someone, Lord, I need to be obedient. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Because that is what the Bible teaches us. El Padre exaltó al Hijo. The Father exalted His Son. Porque el Padre siempre va a tener ese amor. Because the Father will always have that love. Pero cuando el Hijo le falla, But when the Son fails Him, encontramos la historia del Hijo pródigo. we see the story of the prodigal son. Su hermano lo abandonó. His brother abandoned him. Todo el mundo lo abandonó. Everyone abandoned him. Pero el Padre no lo abandonó. But his father never abandoned him. Tienes que saber You should know, que cuando tienes un buen Padre, when you have a good father, te pueden abandonar todos. everyone could abandon you. Pero Él no te abandona. But He doesn't abandon you. Aleluya. Y quizás tú digas, yo no tengo padre. You may say, I don't have a father. Quizás tú digas, aleluya, yo no tengo a nadie en esta vida. Or I don't have anyone in this life. Pero tienes a Dios que es Padre, huérfano. God, Father. Quizás nuestros padres no son ejemplos. Our parents are the example. Pero el Dios que te estoy predicando es ejemplo. But the Father I'm talking about, the God, is a great example. Y tú tienes un Padre. You have a father. Quizás no físico. Maybe not in the physical sense. Pero lo tienes para que hables con Él. But you have him so Para you que can te talk. dirija. So you can Para que te dé buenos consejos a través de la palabra. to give you good advice through the word. Porque hay padres que nos decepcionan. There are parents that make us sad. Pero el padre del hijo pródigo, But the father of the prodigal son, el hijo pródigo fue a gastar todo. he went to go waste all his money. Gastó todo. He wasted it all. Hasta que se encontraba en una condición precaria. Then he found himself in the worst conditions. Ahí lo dice en Lucas capítulo 15 al 18. We see it in the book of Luke, chapter 15. Ya no vamos. We're about to leave. 15 18. 15, verse 18. Pero miren lo que hizo que levantara a este joven. Let's see what the father did to enlighten his son. La primera cosa que se activó en él. Let's see what activated in him. Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He said, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Pero tienes que saber en esta mañana But you should know in this morning
que el Padre no te puede abrazar si no hay un arrepentimiento But en the tu vida. Father cannot hug you if you don't repent. El Padre no te puede dar, aleluya, lo que necesitas si no hay un arrepentimiento en tu corazón. He can't give you what you need if you don't repent in your heart. El hijo puede fallar, The son and the daughter could fail. pero si se arrepiente, But if they repent, el Padre está para abrazarlo. El Padre está para darle otra vez el amor. No importa si falló, it doesn't matter if you failed. pero Él está dispuesto a perdonar. He is ready to forgive you. Pero Él necesita ver un cambio You need to see a change en la vida de ese hombre, de ese joven, of that youth, that person, del que sea. whomever. Porque el corazón de un padre tiene que ser amoroso. Because the heart of a father No should be puede ser lovable rincoroso. or not holding grudges No puede guardar odio or hold anger contra sus hijos. towards your children. Aleluya. Por eso que el hijo se levantó y dijo, iré a mi padre. This is why the prodigal said, I will go to my father. Pero eso no da crédito a que ustedes, a que nosotros hagamos cosas malas. It doesn't mean we do bad things. Esta historia es para reflexión, It is a reflection. para que nosotros honremos a nuestros It padres. is to honor our parents. Verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Verse 19, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired Dile a servants. alguien, la desobediencia te hace sentir que ya no eres hijo ni eres hija. Tell your neighbor being disobedient makes you feel like you're not a son or daughter of Cuando God. alguien camina en desobediencia, aleluya, no se siente como hija y como hijo. When you walk in disobedience, Yo quiero que you preste no longer atención, feel hermano. like the son or the daughter of God you Tú no debes are. perder tiempo. It's not waste our Vengo a darle time. la palabra de Dios. We're going to hear the word of Yo necesito que te God. escuche. We Necesito need que to se hear. libere. Aleluya. Cuando alguien peca, When someone sins, ya no se siente hijo. he doesn't feel like the son or daughter. Pero la palabra que leímos But the word that we just read, dice que porque de tal manera because for God so loved amó Dios al mundo the world, que ha dado su hijo unigénito He gave His only begotten para que todo Son, aquel que en él crea that whomever believed in Him no se pierda, mas should tenga not be vida. lost, but have everlasting life. Mira cuán amoroso es el Padre, Look how great the love Father has given us, que nos ha hecho hijos. that He made us. Nos ha hecho hijos, somos hijos. He has made us children of God. Ya no somos bastardos. We are not fools anymore. Ya no somos incircuncisos. We are not uncircumcised. Levante la mano los que son hijos. Rise up your hand if you're a Levante la child. mano los que son hijos. Those who are children, rise Somos up. hijos, ya no somos esclavos. We're children. Cristo nos ha hecho hijos. Christ has made us children. Lo que te hace, lo que hace sentir a la persona que es esclavo o que ya no es hijo, Those who feel something like sin makes them think that they're no longer children es el of pecado. God. It is sin. Él mismo se dijo, ¿verdad que el padre nunca le dijo, ya no eres mi hijo? We see in the story that the father Su never propia told conciencia, his child that he was su not propio his. estilo de vida, It was his own lifestyle that made him reflect that way. se descreditó él mismo. He gave himself that name. Porque un padre no te va a descreditar. A father will not discriminate Un you. padre te va a dar la mano. He will give you the hand. Un padre te va a levantar. He will pick you up. Un padre te va, aleluya, a dar amor. He will give you and show you love. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amen. Y él dijo, ya no soy digno de ser tu hijo, pero siquiera hazme como un jornalero. I am not worthy to be called your son, but make me like one of your hired Pero servants. él venía arrepentido. But he came repented. Y cuando nosotros nos arrepentimos, el Padre no mira tu suciedad. When you are El Padre repentant, no mira tu condición. El Padre mira el arrepentimiento que hay en ti. see that you have repented. Y puede llenarte una vez más de ese amor. And then he can call you once again. Debe de haber un arrepentimiento en nosotros. There should be a great repentance in us. No, usted no me está entendiendo. You must not understand. Tiene que haber un arrepentimiento There en needs to be a nosotros repentance in us Aleluya, gloria a Dios. para poder sentir to begin to feel el amor del Padre, the love of the Father again. para poder sentir el peso To feel the weight de ese
ese amor. of His love. Gloria a Dios. La gente no siente los abrazos. Many people don't feel the hugs. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque no hay un arrepentimiento. Because there's no true repentance. Alguien tiene que decir amén. Someone should say amen. Pero cuando hay un arrepentimiento, But when there is a tú te repentance, estremeces. you break down. Porque sabes que ese abrazo es verdadero. Because you know you are Porque sabes que hugging. ese abrazo te levanta. Porque sabes que ese abrazo no va solamente, aleluya, por querer abrazarlo, Because you feel that that hug is genuine. sino que va con amor, Because it's full of love. va con restauración. With restoration. ¿Cuántos están entendiendo? How many guys are understanding? Tú necesitas darle un abrazo a tu hijo, You need to hug your children. a tus hijos. At your children. Que tus hijos te digan, mamá, That your kids can tell you, Mother, papá, Father, me gusta cómo me abrazas. I like how you hug me. Me gusta porque siento que Dios está ahí. I like it because I feel God through you. Pero se ha perdido esto. But we have lost this sense. Pero Dios te hace recordar en esta But mañana today the Lord's here to remind you el amor del Padre hacia sus hijos. the Father's love towards His children. Hoy nosotros vemos a través de estos versos de la Biblia Today we see in the verses we touched today, la obediencia de un hijo a un padre. we see the obedience of a son towards a father. Pero también vemos la desobediencia But we also see the de un disobedience hijo a un padre. of another father and another son. Pero el padre siempre está ahí. But the father is always there. Ahora vemos la diferencia entre Elí y sus hijos. Now we see the difference between Una es cosa que tengas amor por tus hijos. one thing is to have love for your children, Otra cosa que toleres el pecado. and another thing is that you tolerate sin. Y hay padres que confunden There are many times that parents confuse both things. lo que es el pecado. Like, what is sin? Elí estaba confundido Amén. Eli was confused porque sus hijos eran pecadores. because his kids were sinners. Sus hijos eran impíos. They were fools. Vamos a abrir la Biblia. Ya nos vamos. Yo sé que a usted le da sueño la Biblia. Let's open up our Bibles. I know you might be getting sleepy. Qué terrible. What a terrible thing. Ayúdanos, Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Let's open up our Bibles to the book of Samuel, 1 Samuel chapter 2, verse 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. We see that the children of Eli were fools and didn't have knowledge of God. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento. The sons of Eli didn't have intelligence. Es un problema cuando nosotros no les enseñamos a nuestros hijos la verdad It is an issue when we don't show our children the truth. y les aplaudimos todas las cosas que hacen, And we applaud all the things that they do. pero no les decimos la verdad como son. But we don't tell them the truth as it El is. trabajo de un padre es decirle la verdad a un hijo, The job of a parent is to tell the truth to decirle your eso te va a children. destruir en tu vida, To tell them that's going to destroy you. eso te va a llevar al fracaso. It's going to give you, end you in ruins. Pero Elí But Eli, nunca los corrigió. he never corrected his children. Elí amaba más a sus hijos que a Dios. He loved his children more than God. Está bien que amas a tu gerruchito, a tu gerruchita. It is good to love your kiddos. Abrázalo, Hug them, yes. Santo. pero no lo adores. But don't worship them. Porque el único que se merece adoración, The only one that is worthy of worship, Dios. it is God. el único que es adorado es Dios. The only one to worship is God. Y Elí tenía en prioridad a sus hijos. And Eli had in priority his children. Cuidado cuando tú tienes en prioridad a tus hijos, You should be careful that you make that your issue too, porque los puedes destruir. because you can destroy them. Elí los tenía como prioridad. Eli had them as No les priority. llamaba la atención. Vamos a ver lo que dice la He never Biblia. corrected them. Let's see what the Bible says. Santo, ayúdanos, Señor. En el verso 29, We see in verse 29, Santo, gloria a Dios. mire lo que dice: porque habéis aullado mis sacrificios, mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado, que dice, a tus hijos, más que a mí. you have honored your children more than me.
Has honrado más a tus hijos que a mí. You have honored